ese campo eléctrico terminaba dependiendo de la posición respecto a la carga puntual, por ejemplo. Bueno, el campo magnético se trata del mismo concepto, con la diferencia muy notable de que el campo magnético lo generan cargas en movimiento. Esto como para empezar a presentar lo que es un campo magnético. Después ahí tiene otras propiedades, pero en principio las dos cuestiones básicas con las cuales uno puede empezar a charlar de campo magnético es, primero, a ver qué grave, te estaba olvidando. Recording in progress. Bueno, en la diapositiva plantea que las interacciones magnéticas, conocidas como fuerza magnética, tienen de esos dos aspectos que le decía, uno que solo las produce una carga de movimiento corrientes, y que además interactúa ese campo magnético con corrientes o cargas de movimiento. Relacionándolo con el campo eléctrico, acuérdense que el campo eléctrico reaccionaba con otra carga eléctrica y aparece una fuerza. En este caso, digamos, los elementos que tenemos que observar de interacción entre campo magnético y corriente es lo que nos interesa o es lo que tenemos que desarrollar. De ahí, digamos, a partir de acá, lo que nos interesaba ver, ya suponiendo la existencia de un campo magnético en la región del espacio, es cómo interactuaba con una carga con una determinada velocidad. Y esta es la parte que es muy necesaria identificar, como decirle, bueno, esto sí o sí es lo básico, ¿sí? Esta ecuación. Y esto es lo que me dice, esto es lo que me está diciendo es simplemente que cuando una carga se mueve en un campo magnético, aparece una fuerza que tiene que ver con la carga, con la velocidad de la carga y con el campo magnético. ¿De qué manera? Bueno, esto es lo que le decía que tenemos que pasar. Esto se llama producto vectorial. Y lo que hace esta operación es, opera un vector con otro vector y me da un vector que es perpendicular al plano definido por estos dos. Y el módulo de la fuerza, se calcula como la carga por la velocidad por el campo, por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo. Acá en las figuras están planteadas las tres posibilidades. Por ejemplo, si el campo magnético está dirigido en el plano, en gris, y la partícula se mueve con una velocidad paralela o antiparalela a este vector, como el ángulo es o 0 o 180 grados, bueno, la fuerza va a ser 0, o sea, esta carga sigue su movimiento como si nada. O sea, no altera su velocidad. En cambio, si ahora la velocidad, veamos el de la derecha, si ahora la velocidad es perpendicular al campo magnético, el ángulo entre la velocidad del campo magnético es de 90 grados, esto es seno de 90 grados igual a 1, por lo tanto tengo la fuerza máxima posible que pueda haber en esta interacción. Si la partícula, si en esta flechita verde está un ángulo que es ni 0 ni 90, se está comprendido entre 0 y 90, bueno, la que nos va a interesar, lo pongo calcular por acá, por supuesto, usamos esta expresión, ponemos seno de alfa y el alfa será el ángulo que corresponda, y me da el valor de la fuerza. En realidad, cuando uno hace este desarrollo, se da cuenta que la única que tiene influencia en esta fuerza magnética es la que aparece, es la componente perpendicular al campo, la componente de la velocidad perpendicular al campo. Bien. Y lo otro que habíamos visto
usa la regla de la mano derecha para calcular el sentido del vector fuerza o vector resultante del producto vectorial. ¿Sí? O sea, fíjense, lo único que les he dicho es que el vector fuerza es perpendicular al plano, pero ahí le estoy indicando solo la dirección. Para saber el sentido tengo que usar esta regla, que es que muevo los dedos de la mano en el sentido de giro de la velocidad y del campo magnético, y el pulgar me da el sentido del vector. O sea, en este caso, en esta situación, si el vector tiene la dirección de si este es X, si este es Y, de Z, positivo. Entonces, como regla mnemotécnica o como regla en general, acuérdense, habría que repasar álgebra en todo caso y ver cómo se calculaban esos productos vectoriales, que probablemente lo hayan hecho con matrices o conversores, pero en este caso, como para no perdernos en la interpretación matemática, ustedes identifican el vector velocidad, vector campo magnético, y a partir de ahí pueden identificar la fuerza, o el sentido, mejor dicho, con la regla esta de la mano derecha. Sí, bueno, eso es lo básico que habíamos visto el día pasado. La otra cuestión era la unidad del campo magnético. Hay dos que se usan, la que se usa en el sistema internacional del Tesla, derivada de, si ustedes despejan campo magnético de esta expresión, le va a dar todas las unidades de fuerza, de velocidad, de carga, y a partir de ahí, es esto lo que está escrito acá, esa unidad se llama Tesla. La otra unidad que se suele usar, históricamente, es Gauss, que tiene relación con el Tesla, que un Gauss vale 10 a la menos 4 Tesla. Bueno, el ejemplo que se había visto era un protón que se desplaza a una velocidad determinada, con un ángulo determinado, 30 grados, y había que encontrar la fuerza que se ejerce sobre el protón. Bueno, era usar esta ecuación, fíjense, reemplazamos los valores, ponemos el valor del ángulo, y este es el valor del módulo de la fuerza. Cuando yo quiero aplicar las reglas de la mano derecha para saber el sentido del vector resultante, acuérdense que la velocidad se tiene que acercar al campo magnético en su menor ángulo, y ahí aparece la fuerza, que en este caso está dirigida hacia abajo. La otra posibilidad que yo les comentaba es, si trabajamos con vectores, si trabajamos de forma vectorial, ¿qué encontramos? Fíjense que la velocidad tiene, la expresamos en función de los versores I y K, es decir, de los componentes. Por eso este sería el componente X, o Bx, la componente Y, o la componente en X y en Y. Así estaría expresado el campo magnético, como B en K. Bueno, acá estoy observando que el dibujo no está bien. En todo caso corregimos el vector para que, a ver, la velocidad K sí, y K, en función de, bueno, es como que este tendría que estar por acá, o por acá. Bueno, ya lo recorregimos. Es decir, lo que me está diciendo que la velocidad, fíjense cómo está en el plano XY, y el vector B está en el plano Z, perdón, en el eje Z. Entonces, no invalida lo que se hace después, cuando planteo el producto vectorial, y ahí repasamos, en todo caso, es esta parte vectorial esta. Cuando ustedes vean esa parte, digamos, van a ver que hay algunas propiedades que le dice que esto sobre esto,
les decía que hay propiedades del producto vectorial, la aplicamos en este caso, la repasan, si no las vemos después, les digo dónde verla, y les da como resultado que es menos un número por j, es decir, que va en el sentido este. Perdón, en el sentido negativo de la y, para acá. Por eso después veamos bien, les hago bien el dibujito para que se oriente. Pero esto es usando propiedades vectoriales. Que es bueno, es válido si manejamos bien. Recomiendo que hagan algún problemita de eso. Existe en la cartilla alguno de esos. La otra cuestión que habíamos visto que tiene, digamos, un trabajo bastante intenso en lo que son los problemas, y vamos a volver siempre a lo mismo, es ¿cuál es la trayectoria de una partícula cargada que ingresa en un campo B uniforme y homogéneo? Uniforme y homogéneo quiere decir que va a lo mismo en todos los puntos del espacio, está orientado hacia el mismo lugar. Y fíjense que, supongo que lo hacemos entrar por este punto O, esta es la velocidad, el campo magnético va hacia adentro de este plano, y la fuerza va dirigida perpendicularmente a ambos vectores. Lo que sí, esta fuerza, y ahí tenemos que repasar lo que sabíamos del movimiento circular y dinámica del movimiento circular, una fuerza perpendicular a una velocidad, si nos acordamos de la segunda ley de Newton, aparece una aceleración. Esta aceleración lo que hace es cambiar la dirección y sentido de la velocidad, no así su módulo, sino que cambia dirección y sentido, con lo cual, y ahí viene lo que sabíamos del movimiento circular, obliga a esta carga, porque punto que nos pongamos después de que la velocidad ha cambiado de dirección, aparece siempre una fuerza perpendicular a la velocidad y origina esta trayectoria circular. Ojo, esta trayectoria circular es para cargas que se mueven con velocidad constante en un campo magnético constante. Que es el único caso que vamos a ver de estas trayectorias. Entonces, lo que hacíamos era igualar la fuerza centrípeta a la fuerza magnética, y me quedaba esta ecuación que me daba lugar a dos o tres relaciones que vamos a trabajar en los problemas. Una es la velocidad angular, o la frecuencia angular de ese movimiento, que en función de los parámetros que yo estoy manejando, va a ser producto de la carga, el valor absoluto por el campo magnético, sobre la masa. Y eso, si yo conozco estos tres valores, puedo saber la frecuencia angular del movimiento. O también puedo querer saber que quiero que la partícula se mueva con esa frecuencia angular, entonces puedo elegir qué valor de campo colocar, ¿no? Eso, como ejemplo, en general se usan estos artilugios en aceleradores magnéticos, o cuando uno quiere separar iones, según espectrógrafo de masa se llama el sistema que usa esto, que va separando los iones de, por ejemplo, un átomo y su isótopo. Ahí acuérdense que tienen distintas masas y siguen distintas frecuencias angulares y también distintas trayectorias. Bueno, esto véanlo, pongo un ejemplo sobre la base de lo que les he dicho. El otro ejemplo era el movimiento helicoidal de partículas. Bueno, esto es un poquitito más complejo, pero fíjense en el esquemita, por ahí les queda claro en función de lo que ya hemos charlado. Si la velocidad tiene un cierto ángulo con respecto al campo magnético, ¿sí? Entonces yo lo que hacía, o lo que les decía que se puede hacer, es descomponer una velocidad que sea en la dirección del campo magnético y la otra perpendicular a la dirección del campo magnético. Entonces la única componente que va a ser
de velocidad que va a ser afectada por el campo magnético y que va a aparecer una fuerza en esa carga magnética, en esa carga en el campo magnético, es la perpendicular al campo. Y esa obliga a que gire como una circunferencia, como era el caso este. ¿Sí? O sea, la componente perpendicular al campo magnético hace que la interacción sea una fuerza perpendicular a ambos y plano y z voy a ver el movimiento de la partícula en una trayectoria de circunferencia. Sin embargo, también tengo que ver la otra velocidad, la que es paralela al campo magnético, que además me obliga a que, además de hacer el movimiento circunferencial, avance un poco. Entonces, la única trayectoria que es posible con esas dos condiciones es una especie de hélice. Bueno, este ejemplo está planteado para que ustedes averigüen varias cuestiones. Están en la diapositiva, así que no avanzamos. Fíjense que acá vuelvo a insistir con la cuestión vectorial, lo que les sea cómodo para ustedes, ¿sí? Fíjense en alguna, repasen un poquito, a veces es mucho más rápido hacerlo así, o si ya hay una práctica mucho más, bastante intensa, si ya sabemos trabajar en esto, listo, lo resolvemos de la otra forma. Eso sí, digamos, en los parciales se les aclara cuál forma tienen que trabajar, ¿no? Si encuentran en vector, tendrá que ser vectorial. Bueno, ahí están las dos preguntas. Y el último tema que habíamos visto es si ahora trabaja no con cargas que se mueven con una velocidad determinada, sino si trabajamos ahora con una corriente, que son cargas que se están moviendo, ¿cómo calcular la fuerza? Bueno, fíjense que la forma es muy parecida, solo que en lugar de Q por velocidad, ponemos I la corriente, y L es un vector que me está identificado con el sentido de la corriente y cuyo módulo es la longitud en la cual me interesa conocer la fuerza. Por ejemplo, en la figura de la izquierda, sobre esta longitud del alambre, quiero saber la fuerza, por lo tanto, el vector L va a ser desde acá para acá, ¿sí? Y el ángulo entonces que hay entre el campo y el vector L va a ser este, y a partir de ahí trabajo como el producto vectorial que hemos visto anteriormente. Digamos, esas serían las cuestiones más básicas, ¿sí? Bueno, está el ejemplo explicado, y ahí habíamos finiquitado la clase anterior. Es decir, esta parte solo hablaba de cómo encontrar la fuerza magnética sobre la carga de movimiento o sobre un alambre por el que circula corriente, puesto en un campo magnético. Análogamente a cómo usamos nosotros la ley de Coulomb en función del campo eléctrico. O sea, en aquel caso era la fuerza igual a Q por E, y en este caso se complica más. Es la Q por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. Digamos, para presentar el tema uno puede desarrollar ya, conociendo esta ley, puede practicar las fuerzas, una carga de movimiento, una corriente que circula por un alambre en distintos casos. Lo importante es, además, saber la trayectoria circular en un campo magnético, practicar eso, y la que tenemos que ver ahora es la de qué pasa, quién genera ese campo, cómo lo genera. El campo magnético, digo, ¿no? Digamos, eso es lo que veremos ahora. Bueno, con esta introducción es solo para ponernos al tanto que hemos visto antes del receso.
Así, bueno, paro por acá, hago un intervalo. Si tienen preguntas, digan nomás, mientras voy acomodando la otra diapositiva. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, aquí estaríamos entonces con el próximo tema. Claramente en campo eléctrico habíamos charlado, discutido, visto las distintas posibilidades de fuentes de campo magnético. Para recordar, digamos, la fuente de campo eléctrico, perdón, que habíamos visto, la más básica, la más fácil, es la carga puntual. Luego habíamos visto dos cargas puntuales que llevan un nombre especial, que es el dipolo eléctrico. Después, fíjense la forma que tienen las líneas de campo. Ahora, entre paréntesis, todo lo que habíamos visto de líneas de campo eléctrica, de campo eléctrico, vale también para las líneas de campo magnético. Una forma de representar el campo magnético es exactamente igual a la del campo eléctrico. Pero va a haber una diferencia. Y me adelanto un poco a lo que se va a decir acá. Ustedes acuérdense que en ese sistema que yo le llamo dipolo, donde hay una carga positiva y una negativa, las líneas de campo empezaban en la positiva y llegaban a la negativa. Pero en todo lo que habíamos visto de campo eléctrico, si se acuerdan cómo era la línea de campo, si la carga era positiva, las líneas de campo salían, y si era negativa, las líneas de campo entraban. Entonces, cada vez que yo veía un campo eléctrico, podían aparecer líneas abiertas, que en el caso de la carga puntual positiva, que terminaban en algún lado, o cargas negativas, las cuales las características es que las líneas llegan. ¿Sí? Pero digamos, no nos asustamos por ver líneas de campo abiertas, en el sentido que no sabemos dónde termina. Las líneas de campo magnético no son así. Las líneas de campo magnético son cerradas, es decir, la trayectoria, si uno las sigue, empiezan y terminan. Y eso es una característica del campo magnético generado por corriente que se mueve. Nosotros, digamos, vamos a partir de una idea que algo hemos visto en esto. Bueno, les adelanto en todo caso, si ustedes ponen en un alarme porque circula corriente, van poniendo una brújula, uno puede ver que esa desviación de la brújula es menos intensa a medida que me alejo del alambre. ¿Siguen esto que estoy mostrando acá? Tiene que ver con líneas de campo magnético generadas por esta corriente. Que ahora vamos, digamos, después de esta presentación vemos mejor cómo se calculan,
Pero la idea, que no es muy exagerada, que enseguida la fundamentamos mejor, es que el campo magnético, a medida que yo me alejo de la corriente, se vuelve menos intenso. Esa es una idea con la que se empezó a trabajar para después encontrar alguna forma de encontrar la relación de una corriente que circula por un alambre y qué pasa en un punto determinado alrededor de ella. Uno podría arriesgar que esa relación que estaba planteada en la diapositiva anterior, esa constante, la vamos a llamar mu sub 0 sobre 2pi. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en campo eléctrico teníamos una constante que era 1 sobre 4pi epsilon 0? Bueno, acá esa constante la vamos a llamar mu sub 0 sobre 2pi. Sin embargo, ahora lo desarrollamos mejor, con ese mu sub 0 tiene este valor. Esto se llama permitividad en el vacío y tiene la misma o análogo a la interpretación que hacíamos con la permitividad. En este caso es la facilidad que tiene un medio de aceptar más líneas de campo. Vamos a trabajar en el vacío por el momento y después abordamos esos otros materiales. Entonces, lo que descubren varios investigadores es que con esa constante y con esta relación, uno podía calcular, o tener una manera de calcular, el campo magnético en los alrededores de ese alambre. O si uno hace la cuenta, para este caso particular, a 10 centímetros de esta corriente, y el alambre es 5 por 10 a la menos 5 Tesla. Bueno, la otra cuestión que hacíamos también con el campo eléctrico, ¿se acuerdan? Carga positiva o negativa, es qué pasa con el campo en medio de dos corrientes, o sea, en medio de los dos alambres. Bueno, básicamente es sumar vectores. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el vector debido a la corriente 1? Bien, yo tengo esta distancia, con la ecuación anterior calculo el módulo, y para el sentido, yo tendría que acordarme de que las líneas de campo son circunferencias centradas en el alambre. Y también acá vale la regla de la mano derecha, ¿en qué sentido? Es decir, bueno, el pulgar sigue el sentido de la corriente y los dedos de la mano derecha me están indicando el sentido de la trayectoria o de la línea de campo. ¿Por qué le digo sentido? Porque en este punto, cuando toca la línea de campo a este punto donde yo quiero o he averiguado el campo, la tangente me va a decir la dirección del campo magnético y el sentido sigue siendo el sentido de esta circulación. ¿Sí? Entonces, va hacia arriba, en el caso de esta corriente que está entrando en el plano, esta es la circulación y en este punto también va hacia arriba. O sea que el campo magnético dentro de la zona que separa esos dos alambres por los cuales circula corriente en distintos sentidos, se suma. En sí, digamos, y ya le voy a agregar a la diapositiva distintas posibilidades de distribución de línea de campo magnético en cada una de las fuentes que vamos viendo, pero para hacer todo esto de una manera más sencilla y aprovechando la simetría de los sistemas, bueno, acá está desarrollado todo, inclusive el tema de la fuerza entre esos dos alambres, porque, perdón, termino la idea anterior. Entonces yo le voy a poner en cada uno de las fuentes cómo es la distribución de línea de campo magnético para que la reconozcan si ven la distribución. Bueno, acá avanzamos un paso más, vamos a investigar qué fuerza hay sobre cada alambre. Esto es muy parecido a lo que veíamos en fuerza eléctrica a partir de la ley de Coulomb, ¿se acuerdan? Es Q por E, por lo tanto, saco en un punto primero el campo eléctrico y después multiplico el valor de ese campo eléctrico por la carga y me da la fuerza que siente la carga. En este caso es lo mismo. Para saber la fuerza en el
alambre 2, en este, tengo que saber el valor del campo en este punto, es decir, esta circunferencia del radio va a ser la distancia entre ellos, va a tener un valor un poco más chico, supongan acá, y ese valor lo que hago es multiplicarlo por la corriente y la longitud. Sí, me da esto. Fíjense que me da positivo, ¿eso qué significa? Que se repelen, es decir, acuérdense que por acción y reacción aparecen las dos fuerzas magnéticas, una sobre cada alambre, entonces se repelen. Si hago, digamos, al revés, me va a dar el mismo valor, pero negativo. Es decir, ahora quiero averiguar en el alambre 1 cuánto vale el campo magnético originado por el alambre 2, por la corriente que circula en el alambre 2, y de ahí calculo la fuerza. Lo que, al igual que en la ley de Gauss, en el campo eléctrico, que nos permitía, a través de esa formulación, ¿se acuerdan? De la carga neta sobre epsilon 0 igual a una integral sobre una superficie que contiene un volumen, que era el flujo del campo eléctrico. La misma idea, no es lo mismo, no es el mismo significado, porque existe una ley de Gauss para el magnetismo también, y ya vamos a ver de qué se trata. Una idea muy parecida es evaluar, ¿sí?, una trayectoria cerrada alrededor de un sistema que tenga corriente. Esto se llama integral sobre un camino del producto escalar del campo por L, y eso evaluado en todos los puntos de la trayectoria. O sea, no me importa qué pasa en esa superficie, estoy hablando de la contribución del campo a una trayectoria determinada. Es decir, si ustedes se fijan en este esquema, en este dibujo, la trayectoria son todos estos puntos, y si yo me paro en un punto y veo que el campo magnético va, supongo, como dice acá, o puede ser este el de L, y el campo magnético va por otro lado, lo que me interesa es evaluar en tramitos cortitos de esa trayectoria o de esa suma de los segmentos de longitud, qué pasa en cada segmento de longitud de L. Evaluar este producto escalar, y ese producto escalar, perdón, esa integral, va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada, es decir, en este caso es el valor de la corriente que atraviesa la superficie delimitada por esta trayectoria. Esto es lo que se conoce como ley de Ampère, y nos da una herramienta como para poder calcular distribuciones de campo magnético que sean sencillas en cuanto a su simetría. Como ejemplo, supongan toda una corriente que se distribuye uniformemente a lo largo de este conductor, que es un cilindro en realidad. Entonces, así como en Gauss, uno tiene que elegir la forma más sencilla para averiguar el campo. Ya sabemos que la forma más sencilla para este caso es una circunferencia centrada, en este caso en el origen, o centrada en el eje del alambre, y a partir de ahí ir evaluando. Por ejemplo, ya lo vemos enseguida, pero si yo estoy por afuera del alambre, a la distancia L, fíjense que B va dirigido de esta forma, toda la corriente está encerrada en esta área, por lo tanto, vamos a aplicar de una forma ley de Ampère. Y en el caso, L', pongámosle, pero que es menor que el radio del cilindro, aquí ya, si uso Ampère, lo que me está interesando analizar es la corriente que encierra el área delimitada por esta circunferencia, ¿sí? O sea, el área transversal delimitada por esta circunferencia. En base a eso vamos a tener que trabajar con la ley de Ampère. En el primer caso, que les decía, cuando L es mayor que el radio del cilindro, bueno, lo primero que tenemos que fijarnos es cómo analizar esto. En esta no hay mucha
Mucha complicación, porque si yo analizo este segmento de L, y de L va en el sentido de B, entonces el producto escalar, como son dos vectores que van en el mismo sentido, esto sale fuera de la integral, que es constante en toda esta trayectoria, y la integral de dl no es más que el perímetro de esta circunferencia. Por lo tanto me queda 2pi por L. Y eso es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Fíjense entonces que me queda exactamente el mismo valor del cual habíamos partido haciendo algunas suposiciones. O sea, el mismo resultado para un alambre finito o delgado. Profe, está muteado. Esta superficie, pi por L cuadrado, perdón, esta grande, para este radio, o para esta superficie, tendré una I, que es esta. ¿Sí? O sea, esto, originalmente estaba dividiendo, entonces esa proporción se mantiene. Lo hago con regla de 3, con proporción, como ven ustedes, pero aquí ya tengo un elemento que me permite usar la ley de Ampère, y reemplazándola, me queda de esta forma. Por lo tanto, el campo magnético, fíjense que queda mu sub 0 sobre 2pi r cuadrado. Sé que ahora, antes el r aparecía abajo, acá aparece en el numerador. Y si yo grafico ambas funciones, fíjense que el campo magnético, en cuanto a su magnitud, aumenta linealmente hasta que llega al radio, o sea, hasta que, al límite, y a partir de ahí disminuye. Con 1 sobre d. Bueno, esto es aplicando la ley de Ampère a este caso particular. Entonces, para nosotros, uno de las fuentes de campo magnético más importantes va a ser un alambre porque circula corriente. Entonces, por ahí, con estos elementos que tienen ustedes, ya pueden, y así traten de hacer los problemas de práctico, entonces encaren a ver cómo calcularía, usen esto de guía, el campo magnético originado por un alambre. Seguramente van a tener toda la fuerza, pero bueno, ya está planteado ahí el ejemplo, así que guíense de estos ejemplos para resolver los problemas. Bueno, este es el valor que toman ambos. Digamos, si vengo por la izquierda o vengo por la derecha, vale eso, el valor máximo del campo. Y la otra fuente de campo magnético que sí o sí la vamos a ver es, me estoy salteando una, pero bueno, no importa, que es la de una espira. O sea, si yo al alambre lo que hago es darle una forma de circunferencia, le hago circular corriente, entonces imagínense que cómo se deforman esa línea de campo para formar una nueva fuente de campo magnético, pero con una distribución distinta de líneas de campo, lo cual da lugar a que el campo no varíe de la misma forma que en el alambre porque circula corriente. Luego, si esa espira, digamos, la enrollo de tal manera que tengo varias espiras juntas, eso es lo que se llama solenoide. Sí, ya le voy a agregar acá el cálculo de la espira, antes de esto para que se entienda bien esta parte, pero la ventaja que tiene ver directamente el solenoide es la siguiente. ¿Se acuerdan que con Gauss necesitábamos superficies bastante cómodas para trabajar? Y en el caso del solenoide lo que vamos a hacer es juntar muchas espiras, ¿sí? Y averiguar, digamos, en zonas en donde el campo es uniforme y constante. Por ejemplo, acá en el centro. Y digamos, cuando yo compacto cada vez más esas espiras, esta es la tendencia de línea de campo, ¿se dan cuenta? Y cuando pongo muchas líneas, muchas espiras juntas, casi no separadas entre ellas, el campo adentro tiende a ser, el campo magnético tiende a ser constante
y uniforme. Ese va a ser el ejemplo, otro ejemplo de fuente de campo magnético, pero con la limitación de que el campo que nos interesa es el que está en el centro, nada más. Entonces, para no hacerla larga, fíjense, tengo este solenoide, y la trayectoria que voy a elegir es esta. Fíjense, una que tome parte de afuera, cruce los alambres, venga hacia adentro y de nuevo cierre, completando el circuito. La circulación que me va a interesar va a ser esta. Fíjense, va así, en sentido antihorario. Y ahora lo que tendría que analizar es de la ley de Ampère, que es el tema de esa circulación o de la contribución de B a dl, se divide en 4. Uno para cada tramo de este rectángulo. Afuera, una de las condiciones que uno puede decir, bueno, es tan débil el campo afuera que lo considero cero. ¿Sí? Entonces, entre A, B, esto sería 0. Luego, este tramo, esta parte no contribuye, pero si uno viene a esta parte, fíjense que el campo magnético está perpendicular a dl, por lo tanto el coseno de 90 es 0, igual a esta parte, por lo tanto estas dos tampoco contribuyen, y la única que me queda es esta parte, BDL, pero entre C y D. Y como acá coincide en el sentido del campo con el DL, entonces directamente queda B por L. Por lo tanto, B por L, y bueno, ahora tengo igual a la corriente mu sub 0 por la corriente encerrada en esta trayectoria. Bueno, acá son 5 espiras. ¿Cómo marco yo en general? Bueno, n espiras. O sea, acá puedo decir, bueno, va a ser BL igual a mu sub 0 por el número de espiras encerradas por la corriente que pasa por cada espira. Y si también es lo más probable que lo encuentren así, este L paso dividiendo al N grande, eso se llama densidad de espiras de la bobina, es decir, el número de espiras sobre la longitud de esta que me interesa. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la densidad de espiras de la bobina está dada por todas las espiras divididas en longitud de la espira. Por eso se usa N como, análogamente a cómo usábamos densidad cuando hablábamos de masa y de distintos cuerpos. No sé si se acuerdan. Pero acá el concepto de N, que N minúsculo significa el número total de espiras dividido en la longitud del solenoide. Y ese es el campo del solenoide en el interior. Y esa es la única, el único cuidado que tenemos que tener al usar esta cosa. Un ejemplo de aplicación, ¿sí? En general se le da así, ahí tiene ese solenoide, tiene 400 espiras de alambre y 10 centímetros de largo. Ahí ya tengo el N, tengan cuidado, ¿no? En usar todo en el sistema internacional. Y conduce una corriente de 2 amperes. Bueno, el campo cerca del centro vale esto, simplemente usando esta expresión. ¿Sí? Bueno, paro acá, no sé si hay preguntas, repito algo, digan nomás. Bueno, último tema, para redondear el esquema este de los cálculos. Vamos a ver la ley de Biot-Savart, que en realidad es un complemento a la ley de Ampère, si la tomamos como herramientas para calcular el campo magnético de una distribución de corriente.
Esta es un tantito más complicada, pero me sirve para cualquier tipo de distribución de corriente. En realidad esta aparece primero y después aparece la de Ampere. Pero esta, ¿a qué se refiere? Si yo tengo un alambre porque circula corriente de esta forma y quiero saber en este punto cuánto vale el campo magnético originado por este diferencial de longitud, estos tipos me dicen, bueno, mira, ¿vos cómo lo podés calcular? Es mu sub 0 por I sobre 4pi por el producto vectorial de dl vector, que es este, por r, que sería el vector o el versor que me indica el sentido de r, ¿sí? Sobre r cuadrado, es decir, el módulo de este vector. Perdón, donde r es el módulo del vector y ese módulo al cuadrado. Entonces, si yo utilizo lo que conozco de producto vectorial, el módulo de dB es mu sub 0 por I d por E dl por seno del ángulo. Por decir que este es un versor, ¿sí? Y esta expresión me da el diferencial de campo debido a este diferencial de longitud o diferencial de corriente, como prefieren ustedes, en este punto. Y yo, para saber, si quiero saber la contribución de todo este alambre, que no es rectilíneo, lo que tengo que hacer es integrar sobre este punto las contribuciones de todos estos elementos de corriente. ¿Sí? Eso es lo que me dice Biot-Savart. Aplicado se puede aplicar a un alambre infinito, solo que ahí en la integral de esta nos va a aparecer algunas consideraciones que tenemos que hacer para encontrar el campo magnético, encontrar el campo magnético total a partir de la integral. Bueno, sí, no le quiero enseñar. Hasta acá he llegado porque acá lo que viene después es desarrollar a partir de Biot-Savart el campo de una espira, ¿sí? Y después, para ver que dan los mismos resultados que Ampere, el campo de un alambre infinito. Bueno, eso se las debo, ya se las voy a reformar enseguida para subirla al Classroom y tengan todo esta info. Pero digamos, aquí cerraríamos y esta es la parte en la cual trabajamos con fuente de campo magnético. Es decir, recapitulando y resumiendo, lo que acá hay que ver, analizar o tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué significa el campo magnético? La fuerza de una carga que se mueve en un campo magnético, de un alambre porque circula corriente dentro de un campo magnético, y luego cómo calculamos la distribución de fuentes conocidas del campo magnético, que la vamos a reducir solo al alambre infinito, a una espira y a un solenoide. Acá aparecen dos cuestiones importantes, que es la ley de Ampere, que me permite utilizar la simetría de algunas configuraciones y calcular a partir de ahí el campo magnético de esa distribución de corriente, y la ley de Biot-Savart, que es un poco más general, pero que me brinda los mismos elementos que la ley de Ampere en los casos que se puede aplicar a Ampere. ¿Sí? Y eso, y hasta acá, digamos. Hasta acá, así, después les retomamos dentro de 15 días. Igual ya vamos a hacer un par de problemas antes de que avancemos de la ley de Biot-Savart. O sea, lo que le decía, la espira y el alambre, para que vean cómo se usa y nada, yo